Continuamos esta noche con el estudio, una vista panorámica del Apocalipsis. No vamos a considerar todo el libro del Apocalipsis, pero vamos a dar una vista panorámica de las cosas principales en este libro. La revelación que le fue dada al apóstol Juan. En esta vista panorámica del Apocalipsis, consideraremos los mensajes a las 7 iglesias. Diga 7. 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7 iglesias? El número 7 en las Escrituras es un número con un significado especial. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 cartas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, ¿verdad? Y el simbolismo del 7, significado, indica lo completo. 7. 7 iglesias, 7 iglesias puede aplicarse que son 7 porque son iglesias representativas. Diga representativas. 7 iglesias representativas de todas las iglesias a través del tiempo. Cristo mismo señala la importancia de estas comunicaciones al concluir estas 7 cartas con una amplia invitación. Las 7 cartas que estaremos considerando esta noche, la primera, las 7 cartas terminan con una amplia invitación de parte del mismo Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. En su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. ¿A quién invita Cristo a oír? En relación con estas cartas, el mensaje a estas 7 iglesias, la invitación es amplia. ¿A quién invita Cristo a oír? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene que poner usted? La invitación es para el que, para el que tiene oído. Dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo invita a oír estos mensajes. La invitación es amplia, bien general. El que tiene oído. Ahora, dice sus notas. Tóquese el costado de la cabeza. ¿Se lo puede tocar? ¿Qué siente cuando se toca el costado de la cabeza? Siente una oreja, ¿verdad? Con un oído. Solo necesita uno, pues la invitación dice el que tiene oído. Si tiene uno, ¿sí lo tiene? ¿Se lo tocó? Si tiene uno, Jesús quiere que usted escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo también tengo uno. Y todos tenemos uno. Así que estoy aquí con usted. La razón es obvia. Todos nosotros
usted y yo somos el pueblo de su iglesia. Gracias por todos los amenes. Hoy, usted y yo somos el pueblo de la iglesia de Dios, aquí en este siglo XXI. Y tenemos mucho que aprender de los éxitos, fracasos, mucho que aprender de las victorias y derrotas de las primeras iglesias. Las generaciones pueden estar separadas por siglos. ¿Cuántos siglos nos separan de estas iglesias? 21 siglos. Porque estas iglesias son iglesias del primer siglo. ¿Cuántas iglesias nos separan? ¿Cuántos siglos nos separan? Generaciones pueden estar separadas por siglos, pero la naturaleza humana básica y los conceptos bíblicos son los mismos. Por otra parte, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias pueden ser aplicados por el Espíritu Santo para cambiarnos y para influir, diga influir sobre el estado de la iglesia de Cristo hoy. Definitivamente, amados, el Espíritu Santo puede usar el mensaje a estas iglesias de parte de Cristo para cambiarnos y para influir sobre el estado de la iglesia de Cristo hoy. Así que usemos nuestros buenos oídos y escuchemos. Esta noche estudiaremos el primer mensaje. Las próximas semanas estudiaremos los siguientes mensajes a las otras iglesias. Leemos esta noche Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. El primer mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. Vamos a participar de la lectura en este pasaje de esta primera carta que consideramos en esta noche. Lo vamos a leer de manera alternada. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, diga el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Todos el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos esta noche. Este tiempo siempre de bendición para nuestras vidas, cuando podemos considerar de tu palabra eterna. Espíritu de Dios, una vez más te rogamos esta noche, ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra.
Lo rogamos dándote las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. En sus notas hay textos resaltados con negritas, ¿verdad? Letras negras. A propósito, en los mensajes a las 7 iglesias, Cristo se identifica de una manera específica, ¿no? Cuando Cristo escribe cada una de estas cartas, Él se identifica de una manera específica, y cada identificación que Cristo da de sí mismo corresponde a un elemento de la primera visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 18. Si usted puede fijarse en su Biblia, los versos 12 al 18 del capítulo 1 de Apocalipsis. Juan tiene la primera visión. Básicamente en esa visión, Juan vio al Cristo de la gloria, al Cristo glorificado. Entonces, cuando el Señor Jesús se dirige en estos mensajes a las 7 iglesias, Cristo se identifica de una manera específica. Cada una de las 7 cartas hay una identificación de Cristo, y su identificación corresponde a un elemento de la primera visión que vio Juan, comprendida en los versos 12 al 18 del capítulo 1. Bien, ¿cómo se identifica Cristo a la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2:1. ¿Qué escribe usted? ¿Cuál es la identificación? ¿Cómo se presenta Cristo, no? No dice yo soy Emanuel, ¿no? No dice yo soy Jesús, ¿no? ¿Cuál es la identificación que Cristo da a la iglesia de Éfeso de sí mismo? Respuesta, capítulo 2, el verso 1. ¿Cómo se identifica Cristo? La respuesta es, a esta iglesia Cristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su derecha. Y también se identifica como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta identificación se corresponde con la visión de Apocalipsis 1. ¿Con cuáles versículos? Hemos dicho que la identificación de Cristo corresponde a un elemento de la primera visión. Cuando Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, se identifica diciendo, ¿quién dice esto? ¿Quién envía este mensaje? Entonces Cristo se identifica a la iglesia de Éfeso y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta identificación de Cristo se corresponde en la visión de Apocalipsis 1 con los versos 13, ¿verdad? Con los versos 16 y con los versos 20, donde da la explicación de los versos 13 y 16, ¿no? En esta primera visión que tuvo Juan de Jesús, dice el verso 13, desde el verso 12, Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 16. Tenía en su diestra
7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La verdad, hermano, es que iba a decir, nada tiene que ver, pero algo tiene que ver, pero es incomparable el Cristo de la gloria al Cristo terrenal. Es totalmente el Cristo glorificado. Es incomparable. Verso 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Cristo se identifica a la iglesia de Éfeso como el que tiene en su derecha las 7 estrellas y como el que anda en medio de los candeleros de oro. Y esto se corresponde en la primera visión con los versos 13, 16 y 20. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué hemos grabado hasta aquí? Que a las 7 iglesias, en sus mensajes, Jesús les da una identificación de sí mismo. Esta identificación guarda una correspondencia con la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Otra cosa que queremos destacar en los mensajes a las 7 iglesias es que Cristo pronuncia en las 7 cartas, bueno, hay una salvedad, pero Cristo pronuncia un elogio en los mensajes a las 7 iglesias. Cristo pronuncia un elogio basado en un conocimiento íntimo. Aunque no todas las cartas incluyen un elogio, ya veremos que hay una iglesia a la que Cristo no elogió, ¿verdad? Aunque no todas las cartas incluyen un elogio, las 7, diga las 7, incluye la frase, yo conozco tus. O sea, definitivamente el Señor lo conoce todo. El Señor tiene un conocimiento íntimo de todas las cosas y tenía un conocimiento íntimo de estas iglesias. Y de manera general, en las 7 cartas a las 7 iglesias, el Señor les dice, yo conozco tus. Prácticamente tiemblo cada vez que mis ojos se posan sobre el pasaje que dice que Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1. Ya sabemos que los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. El tiempo del verbo en griego sugiere una acción continua. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo está caminando en medio de las iglesias. Ahora, tan seguro como Cristo anduvo entre las iglesias del primer siglo y las conoce íntimamente, Él camina entre nuestras iglesias hoy. Gloria a Dios. Cristo camina entre las iglesias hoy. ¿Recuerda las palabras de Jesús? ¿Ah? ¿Qué dijo Él? Yo edificaré mi iglesia. Claro. ¿Cómo usted puede edificar algo si no lo conoce? Pero Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Él camina entre las iglesias, Él está al tanto de las realidades de las iglesias, de su iglesia hoy.
Porque sí, hay iglesias y hay iglesias, pero todas las iglesias somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Y el Señor camina entre nuestras iglesias hoy. En sus notas dice, estaríamos trágicamente equivocados si pensáramos que Cristo no está involucrado ni lo conmueven las condiciones, actividades y obras internas de las iglesias en la actualidad. Él camina entre nosotros. Nada es más importante para Cristo en cualquier generación que la salud de su iglesia, porque por medio de ella Él quiere alcanzar a los perdidos y ministrar a los que sufren. Gloria a Dios. Si quiere subrayar esto en sus notas, hágalo, ¿verdad? Nada es más importante para Cristo en cualquier generación que la salud de su iglesia. Bien. Basándose en su íntimo conocimiento de la iglesia de Éfeso, ¿qué elogio le dedicó Cristo a esta iglesia? Versículos 2 y 3. Con el conocimiento íntimo que tenía Jesús de esta congregación, la iglesia de Éfeso. Por cierto, ¿de quién era esta iglesia? ¿Con qué apóstol identificamos esta iglesia? Esto ya lo dijo el pastor Agner, ¿verdad? ¿Con qué apóstol identificamos la iglesia de Éfeso? El ministerio de esta iglesia, ¿qué apóstol cumplió allí? Fue Juan. Y hasta cuando ya era un anciano, era reconocido su liderazgo en esta iglesia. Bien, ¿qué elogio le dedica Cristo a esta iglesia en ese conocimiento íntimo que Él tiene de todas las cosas, ¿no? Versos 2 y 3, ahí está, respuestas para poner, ¿no? Elogio a esta iglesia, ¿no? ¿Cuáles serían? Arduo trabajo. ¿Qué quiere decir arduo trabajo? Arduo trabajo. Y así Cristo elogia a esta iglesia. Yo conozco, le decía, tu arduo trabajo. ¿Por qué más la elogiaba? Por su paciencia. Es parte del elogio de Jesús a esta iglesia. Su paciencia. También dice que no puedes soportar a los malos. Gloria a Dios. Mire, este es un elogio de Cristo a esta iglesia, ¿no? Cristo elogiaba a esta iglesia porque no podía soportar a los malos, ¿no? Siguen los elogios a esta iglesia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice, y los has hallado mentirosos, ¿no? Has sufrido, los elogios de Jesús siguen. Otra vez reitera, dice, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Escribió todo eso? Los elogios de Jesús para la iglesia en Éfeso. Bien, todo iba bien. No más que siguiendo el mensaje de esta iglesia, después de los elogios, ¿verdad? Basándose en ese mismo conocimiento íntimo, Cristo pronunció una reprensión, ¿verdad? Si usted ve un asterisco ahí en las notas, Cristo pronunció una reprensión. ¿Sí ve el asterisco? Eso quiere decir que en el mensaje a las 7 iglesias,
no todas las iglesias sufrieron una reprensión, ¿verdad? Pero Éfeso sí. ¿Hay excepción? Sí, ¿no? Y por esto es que usted ve a veces una congregación puesta el nombre a lo mejor de una de estas iglesias, porque a lo mejor esa iglesia no sufrió reprensión. No fue así el caso de Éfeso. Cristo pronunció una reprensión después de los elogios. ¿Cuál es su reprensión para la iglesia de Éfeso? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La reprensión de Jesús para esta iglesia. ¿Qué había dejado? Y le decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ya mencionamos, Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo cree que se sintió Juan al escuchar esta reprensión? Porque Juan estaba muy identificado con esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, no sé qué respuesta va a poner usted ahí, pero si usted está identificado con una iglesia, como lo estaba Juan con la iglesia de Éfeso, cuando usted empieza aquí no a escuchar del mismo Jesús una reprensión, entonces uno, sin duda que para Juan se despertó en él una expectativa, escuchando la reprensión de Cristo a esta iglesia con la cual él estaba muy identificado. Bien, Cristo pronunció también una exhortación a esta iglesia. Cristo indicó a cada iglesia que hiciera algo específico. Esto sí es general. En todas las cartas a las iglesias hay una exhortación. Cristo indicó a cada iglesia que hiciera algo específico. Ahora bien, ¿qué exhortó a la iglesia de Éfeso que hiciera? Versículo 5, ¿no? Lo que Jesús exhorta a la iglesia de Éfeso que haga. Dice, recuerda, diga recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La exhortación de Cristo a la iglesia de Éfeso. Finalmente, Cristo pronunció palabras de aliento para vencer. Y esto también es algo que se da en todas las cartas a las iglesias. Encontramos que Jesús dirige palabras de aliento para vencer. Sus notas dicen, celebre el hecho de que no había situación alguna que fuera totalmente irreversible. En cada caso, la iglesia, compuesta por cada uno de los creyentes, fue invitada a vencer, pero también debemos tener en cuenta que el factor tiempo era fundamental. En todo caso, pues gloria a Dios, que en cada uno de los mensajes a estas iglesias hay unas palabras de aliento para vencer. O sea, más allá de las situaciones que se estén enfrentando, las correcciones que se estén haciendo, las situaciones no son irreversibles. Puede haber un cambio. Y la exhortación de Cristo es para vencer. Bien, leamos Apocalipsis 2:5. Verso 5, prestamos atención una vez más a este verso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso que si no se arrepentía y hacía las primeras obras que había hecho, ¿qué iba a pasar si no se arrepentía? Él iba a venir, dice, y voy a quitar la respuesta para poner. Él iba a venir e iba a quitar, dijo, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Perdemos nuestro candelero cuando perdemos nuestra influencia para Dios en la tierra. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, perdemos nuestra luz en el mundo. Un candelero llama la atención, es distintivo, ¿eh? Y no deja de ser una influencia también. No sé, ahora ya no se ve, pero aquí a la salida, dando la vuelta, a veces en la noche, es un local de ventas de alimentos muy sencillo, pero sin embargo está lleno de luces. ¿Y qué pasa con las luces? Llama la atención, ¿no? De alguna forma es un llamado de atención. No deja de ser una influencia. Y cuando el Señor le dice a esta iglesia, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Perdemos nuestro candelero cuando perdemos nuestra influencia para Dios en la tierra. Perdemos nuestra luz en el mundo. Tenga en cuenta que la iglesia, diga, la iglesia es fuerte. Solo en la medida que lo sea la gente que la compone. Una iglesia es fuerte en la medida que lo sea los miembros, las personas que están componiendo esa iglesia. Una iglesia es el pueblo de Dios, no los ladrillos y el cemento. Y en estas notas se comparte de algo que se dio en una ocasión. Dios confrontó por el pecado de la división y el cinismo a una iglesia. Aunque hubo personas que se arrepintieron y no perdieron la luz de la influencia de Dios, la iglesia como un todo se negó a poner el rostro en tierra, ¿no? Unos se arrepintieron, pero realmente no fue un arrepentimiento colectivo. Durante un tiempo extremadamente doloroso, la iglesia perdió completamente su influencia en la comunidad. Los pecados de la iglesia eran serios, pero aún tenían remedio. Los nuestros también. Arrepintámonos para poder vencer. Amén. ¿Qué es el significado de las palabras de Jesús a esta iglesia? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué pasa? Iba a perder su influencia en este mundo. Candelero quitado, se perdía la influencia. Miren, amados, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué influencia puede tener un creyente al que Dios le ha señalado, su palabra le ha señalado una condición de pecado, una condición que está mal y no se arrepiente? ¿Usted cree que ese creyente que no se arrepiente de un determinado pecado puede tener influencia? Se le acabó la influencia. Podrá hablar de muchas cosas,
Pero en cuanto a ser luz, se pierde la influencia como hijos de Dios para afectar a otros con la luz de Cristo cuando estamos viviendo vidas con pecados no arrepentidos. Necesitamos arrepentirnos. Diga, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos las veces que sean necesarias para poder seguir siendo luz y afectando a este mundo con la luz de Jesús. Bien, ¿cuál fue el mensaje de Cristo para los vencedores de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo para los vencedores de la iglesia de Éfeso? Esto está en el versículo 11, ¿no? Perdón, en el versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí está el mensaje para los vencedores. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Observe que la iglesia de Éfeso recibió elogios tremendamente nobles de parte de Cristo, pero de alguna forma perdió lo más importante de todo: su sagrado romance con Jesucristo, su primer amor. Y amado hermano, usted y yo podemos trabajar mucho, perseverar en medio de extremas dificultades, negarnos a tolerar a las personas malvadas, discernir de manera precisa a los falsos maestros, pero aún así podemos olvidar nuestro primer amor. Irónicamente, muchos creyentes no consideran que la falta de un amor primero, ardiente por Cristo, sea un pecado. Y dice, o lo ven simplemente como que es algo que les falta. Ese malentendido puede ser parte del problema. Si la prioridad absoluta para todos los seguidores de Cristo, ¿cuál es? El amor. Si la prioridad absoluta para todos los seguidores de Cristo es el amor, por Él primero y por los demás en segundo lugar. Si la prioridad absoluta para todos los seguidores de Cristo es el amor, entonces la ausencia de ese amor es pecado. No hago énfasis en este punto para condenar. Recuerde, no es una situación irreversible. Insisto en esto para que podamos hacer lo que debemos hacer para comenzar a amar. Y Dios dice, arrepiéntete. Arrepentirse significa dar la vuelta. Creo que Dios le dijo a ellos y nos dice a nosotros que nos volvamos de cualquier cosa a la que le hayamos dado una prioridad mayor que nuestro sagrado romance con Cristo. Nos dice que volvamos a derramar nuestra vida en las primeras cosas, ¿no? Volverse. Diga conmigo esta noche, volverse. Arrepentirnos, volvernos de cualquier cosa que le hayamos dado una prioridad mayor que nuestro sagrado romance con Cristo. Ahora, ¿cómo se aplica a usted este mandato de regresar a su primer amor? ¿No? Entonces ya esto es algo personal. La pregunta es personal. ¿Cómo se aplica a usted este mandato de regresar a su primer amor? ¿Qué cosas pueden haber en nosotros a la que le estamos dando una prioridad mayor por sobre el amor a Cristo?
Bien, ya para terminar, dice, ¿cuántas veces dejamos nuestro primer amor porque nos negamos a soltar nuestros rencores y quejas? ¿Cuántas veces ha visto Cristo a sus amados dejar la intimidad con Él por aferrarse a la falta de perdón? O sea, ¿qué está hablando aquí estas notas que usted tiene, no? ¿Qué afecta a esa intimidad con Cristo, ese primer amor con Él? ¿Qué lo puede obstruir? ¿Ah? La falta de perdón. Cuando el corazón está con un rencor, herido, con falta de perdón, porque no se quiere perdonar. Entonces, dice que muchas veces Cristo ha tenido que ver cómo sus amados dejan de tener intimidad con Él en esa comunión de amor porque están aferrados a una falta de perdón. Créame que yo lo he vivido. Estoy hablando como pastor, ¿verdad? Y escuche esto. No podemos aferrarnos al mismo tiempo a ese primer amor con Cristo, en la comunión con Él, y a nuestras amarguras. No se puede. Pronto nos soltaremos de uno para aferrarnos al otro. Pero no se puede estar con un corazón amargado, con falta de perdón y querer tener la comunión con Jesús, en ese amor con Él, en ese primer amor. No se puede. Y dice, pronto nos vamos a soltar del uno o del otro. Y lo que pasa es que a veces, Cristo ha visto muchas veces que las personas han dejado esa intimidad, ese amor, porque ahí está con un corazón cargado de heridas, de amarguras y de rencor. Pero también lo viceversa, es cierto. Si usted se aferra al amor de Jesús, a esa comunión con Cristo, y le busca, eso va a propiciar que su corazón perdone. No sé si me hago entender. Pero o es lo uno o lo otro. Entonces dice su nota: no se aferre a aquello que le ata. La vida es demasiado breve. Heridas, ofensas que no hemos perdonado, esos rencores. La vida es demasiado breve para dejar que esas cosas nos aten. Envíelo a las manos del fiel y soberano juez de toda la tierra. Gloria a Dios. Aférrese al cuello de Jesucristo con toda su fuerza y con todo su aliento. Ore para amarlo más que lo que ora por bendiciones o por salud o por ministerio. Es bueno orar por la salud. Dios nos quiere sano. Es bueno orar por bendiciones, porque Dios nos quiere bendecidos. Es bueno orar por nuestros ministerios, porque queremos también ministerios con la bendición de Dios. Pero aquí el énfasis dice, ore para amarlo más. Usted ora porque Dios lo bendiga. Usted dice, Señor, guárdame sano, con salud. Señor, mi ministerio, bendícelo. Pero aquí dice, ore más para amarlo, ¿verdad? Si nuestros candeleros no están encendidos con la antorcha del amor sagrado, ¿qué pasa? Esto es cierto, ¿no? Esto lamentablemente puede suceder. Si nuestros candeleros no están encendidos con la antorcha del amor sagrado, son solo fuegos artificiales. Fluorescentes quizá, pero tarde o temprano las bombillas se queman. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén. Gloria a Dios.
Oramos, amados. Padre Celestial, gracias, Señor. Somos tu iglesia en este tiempo postrero. Gracias, Señor. Tú nunca nos has dejado. Y hoy, como ayer, tú caminas en medio de tu iglesia. Gracias, Señor. Tú estás caminando con nosotros, en medio de nosotros, tu iglesia en este tiempo. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas, nos trae tu palabra, nos trae tu voz. Que podemos tener siempre un corazón arrepentido, que escucha, Señor, tu llamado a vencer. Gracias, Señor, te damos. También esta noche, Señor, como parte de este culto a ti, no venimos con las manos vacías. Pero conforme tú nos has bendecido, siempre en tu fidelidad, también apartamos para ti, Señor, con gratitud, un diezmo, una ofrenda. Una vez más te damos gracias, porque conforme a tu promesa, Dios, al hacerlo, esto trae bendición a nuestras finanzas, a nuestros trabajos, conforme es tu voluntad de bendecirnos, Dios. Lo hacemos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.